Las 1 de la tarde con 38 minutos. Gracias a la gente que nos está escribiendo. A Demetrio Martínez, gracias por estarnos diciendo que nos escuchamos bajo. Un saludo a Ramón Coronado, que está ahí peleándose en un chat. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, a los amigos que están en los terrenos de la feria, que les agradecemos mucho los datos que nos están proporcionando en torno a este restaurante oficial que se hizo y que provocó que se destruyeran 2 galeras para poder cumplir el capricho de un niño empresario. Gracias, le agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel Lusto Steiner, nuestro asesor en salud, que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está, mi querido Doc? ¿Vendrá una quinta ola o cómo viene el escenario de COVID? Porque estamos muy relajados, diría la canción, doctor. Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes, Samuel. Muchas gracias nuevamente. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, al auditorio. Estamos en una situación muy importante de baja endemia o endemicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la transmisión es más bajo desde que inició la epidemia. De hecho, aquí en el estado hemos tenido las cifras más bajas en casos y en defunciones, también a nivel nacional, y es una gran noticia, Samuel. Sin embargo, hay que reconocer que hay condiciones que han favorecido que la epidemia vuelva a regresar en forma de estas olas, que se generen estas crisis, y esas condiciones todavía no han desaparecido. Una de ellas es que falta todavía población por vacunarse. Otra de ellas es que la inmunidad que se produce tanto por las vacunas como por las infecciones naturales no es permanente. La inmunidad que se va generando, a diferencia de otras enfermedades, dura meses. Mientras más síntomas tiene la persona, es decir, los que incluso llegan a terapia intensiva, que tienen un cuadro severo, tienen una mayor duración, Samuel, pero los que tienen muy pocos, incluso son asintomáticos, se habla de semanas apenas de la duración de la inmunidad. Entonces, ¿esto qué hace? Que con el paso de los meses, digamos que la población se distribuye en diferentes bolsas. Sí. Las personas que ya están vacunadas y tuvieron enfermedad, esas personas son las que tienen menos riesgo de enfermar y sobre todo de enfermar gravemente. Está en otro lado, otra bolsa de personas que son las que nada más están vacunadas y que no tuvieron enfermedad, tienen un riesgo también de enfermarse. Pero están las que tienen, las que no se han vacunado, por alguna razón decidieron no vacunarse, son las que tienen mayor riesgo, sobre todo si son personas de 60 y más años, que son las que podrían tener enfermedad grave y fallecer, que es lo que ha sucedido en las últimas semanas. Sigue habiendo defunciones, principalmente en ese grupo de población. Entonces, ¿qué sucede con el paso de los meses? Que las personas que están vacunadas, que tienen protección, ya sea por enfermedad o por vacuna, van terminando esa protección y se van pasando al grupo de las que no tienen protección. ¿Por qué? Porque se disminuyen los anticuerpos, se disminuye la respuesta inmune. Afortunadamente, esto no es total, y lo que podríamos esperar, si es que se da una quinta ola, que es probable, es que no sea tan grande, con tantos casos, con tantas defunciones como las anteriores, si continuamos con el mismo, tipo de virus que está circulando hasta este momento. Si no hay cambios radicales en las variantes de Omicron, incluso las nuevas, hasta la fecha, las variantes nuevas que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud en días anteriores, pareciera que dan enfermedad moderada y no grave como se ha demostrado, pues, o como sucedía al principio. Entonces, si esas condiciones siguen, Samuel, podríamos tener quinta ola, menos intensa, con menos casos graves y con menos defunciones. ¿Por qué? Porque la inmunidad se va perdiendo, y precisamente la característica de Omicron y de las subvariantes que se produjeron a partir de Omicron es que tiene la capacidad de reinfectar a las personas. Chivo, ¿le quieres preguntar algo? Doctor, le saluda Jesús Sierra, doctor. Entonces, a ver, ¿no estamos inmunes? ¿No estamos salvados de la pandemia? ¿No estamos inmunes de la pandemia? Es decir, las condiciones pueden variar y regresar otra vez a niveles delicados en la sociedad en cuanto al sistema de salud, en cuanto a la salud de los ciudadanos. Ese escenario como... Sí.
Hola Jesús, buenas tardes, gracias por la pregunta. Ese escenario, como tú lo estás mostrando, es poco factible en este momento, siempre y cuando no aparezca una variante que tenga una mayor característica de gravedad de la enfermedad y que desde luego que tenga la posibilidad de esconderse, entre comillas, de la respuesta inmune. Hoy lo que tenemos es una amplia circulación todavía del virus. Hay que reconocer que cada semana todavía se siguen registrando más de 8 millones de casos. Hay todavía más de 1 millón de casos a nivel mundial. Las defunciones están oscilando entre 20,000 y 30,000 diarias, que es una cifra bastante alta, semanales, 20,000 y 30,000 semanales, que es una cifra bastante alta. Y esto habla de la capacidad que tienen. Hoy la epidemia está concentrada en países de Asia, como Corea del Sur, Vietnam, y en el centro de Europa, que está teniendo una gran transmisión. Los tres principales países que están teniendo casos en las últimas semanas son Alemania, Francia e Italia. Entonces, la epidemia sigue activa, sí. Las buenas noticias es que las vacunas siguen funcionando a pesar de las nuevas variantes, pero la protección no es total, es una protección parcial. Y lo que caracteriza a las variantes que están circulando en este momento, que más del 90% corresponden a la BA2 que deriva de Omicron, es que tienen la posibilidad de reinfectar. Nosotros en la consulta hemos visto personas que tuvieron COVID en enero y que en este mes de abril, a finales de marzo, ya tuvieron un segundo cuadro de COVID. Esa es la realidad. Afortunadamente, si la persona está vacunada, el cuadro clínico generalmente es de leve a moderado y no se complica. ¿Quiénes tienen el mayor riesgo en este momento? Las personas que no fueron vacunadas y que además tienen enfermedades crónicas, tienen más de 60 años. Eso los pone en un grave riesgo de tener enfermedad grave e incluso de tener y el riesgo es alto también de fallecer. Esa es la situación. Y hoy en día, como bien lo decía Samuel, se han relajado las medidas, estamos muy confiados, es cierto. Desde luego que la epidemia sigue, la transmisión continúa. Nosotros esperaríamos, ojo, que no es una ola epidémica, un repunte de casos derivados de las movilizaciones de Semana Santa, es muy probable que se den, y más adelante, en la medida en que las personas van disminuyendo su respuesta inmune, se podría generar una ola epidémica, que ahí sí es una gran cantidad de personas enfermas en las mismas semanas, prácticamente al mismo tiempo. Eso es lo que estaríamos esperando en un escenario donde no hay una variante nueva que tenga características de gravedad de la enfermedad. Doctor, así de salida, nada más para aclarar la duda, entonces los ciudadanos que fuimos vacunados, ¿hasta cuándo nos va a durar la vacuna y hasta o en qué momento, en qué mes del año será necesario que nos vuelvan a poner otra vacuna o no es necesario? No, sí va a ser necesario para transitar los siguientes meses, seguramente va a ser necesario. Ya se está discutiendo esto a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Mientras sigan ocurriendo esta situación de la alta transmisión, y esto varía entre 4 y 6 meses, dependiendo de las características de las personas, pero seguramente yo creo que no hay duda de que en este año todos los grupos de edad que son candidatos a recibir vacuna, deberíamos de recibir una dosis más para pasar este periodo, pasar el verano, sí. ¿Por qué no también tener una mejor preparación inmunológica a nivel comunitario para transcurrir el siguiente invierno, donde podría haber un incremento de casos? Pero lo que tenemos hoy, lo que sabemos del virus, lo que sabemos de las vacunas, indican que podría haber una quinta ola, que fue la pregunta que hizo Samuel. Sí existe esa posibilidad, pero sería una ola menos intensa, con menos personas graves, siempre y cuando nos sigamos vacunando, siempre y cuando sigamos teniendo las medidas preventivas y que cuidemos de manera estratégica a las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad grave, que ya comentábamos, las no vacunadas con enfermedades crónicas. Pues mi querido doctor, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y platicar esos temas epidemiológicos y sobre todo despejar las dudas y no alimentar la infodemia, mi querido doctor. Sí, claro, muchísimas gracias a ustedes, Samuel y Jesús, un gusto, de veras, me da muchísimo gusto
saludarlos y saludar a la gente allá de la Huasteca. Pues Fuerte abrazo y estamos a la orden como siempre. Lo vamos a estar molestando, doctor Miguel Ángel Lusto Steiner, un abrazo y a la orden. Igualmente, nunca, Samuel, lo sabes. Un fuerte abrazo para ti y para todo el auditorio. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con Gustavo Robledo Guillén. Un corte. Y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.